Los helados son indudablemente una golosina. Es cierto que hoy en día la heladería también puede ser funcional, como veremos a lo largo de este online de heladería que prepara el Centro de Innovación Gastronómica. Hablaremos seguramente de helados veganos, de helados para diabéticos, de helados que pueden tener gran porcentaje de proteínas, por ejemplo en casos médicos. Pero el helado es fundamentalmente una golosina. Así que hoy hablaremos de su componente principal, el azúcar, o mejor dicho, los azúcares. Estuvimos hablando en la introducción de azúcares. Los azúcares son la parte fundamental, obviamente, del mundo de la heladería, pero el azúcar es muchos tipos de azúcares. Es decir, normalmente nosotros trabajamos y conocemos nuestra famosa azúcar de mesa, la sacarosa, que de hecho es una molécula bastante compleja. Ahora, también tenemos, por ejemplo, esta que ven acá, que es la famosa glucosa. Y la glucosa también se puede obtener en polvo, no solamente así en pasta, y de hecho muchas veces le dicen dextrosa, aunque sea exactamente lo mismo. Tenemos también azúcar invertida. Las frutas tienen la fructosa y la dextrosa o glucosa son las que forman la sacarosa, etc. Es decir, muchos tipos de azúcares distintos. Ahora, en heladería se necesita de alguna manera tener una referencia para poder saber cuáles son los puntos de congelamiento del helado. Ya les voy a explicar bien eso. Por lo tanto, la referencia en heladería vendría siendo el azúcar de mesa, la sacarosa. ¿Qué significa que esa es nuestra referencia? Que para nosotros la sacarosa tiene 100 de punto de dulzor y 100 de punto de congelamiento, del poder anticongelante, de hecho se llama técnicamente. Es decir, después las demás están en referencia a esa. Por ejemplo, la glucosa que tengo yo acá se considera que es 80 en dulzor, es decir, es menos dulce que el azúcar de mesa, pero es 120 en poder anticongelante, es decir, permite que la mezcla tenga que estar más fría para poder congelar. A eso se refiere el poder anticongelante. La dextrosa, que la tenemos aquí en forma de polvo, pues obviamente tiene características parecidas, pero por ejemplo el azúcar invertida tiene 125 de poder edulcorante, es decir, es más dulce que la sacarosa. ¿Por qué es importante? Porque es tan importante saber cuál es el punto de anticongelamiento o cuál es el punto de dulzor de algo. Eso lo vamos a ver en este momento mediante una forma experimental. Yo tengo aquí en un congelador a muy baja temperatura, a menos 20, 3 vasos en donde yo mezclé agua con azúcar, con sacarosa. Solo que en cada caso puse distintas cantidades de azúcar para el agua. En un caso le puse muchísima y en otros casos le fui poniendo menos. Simplemente agua con azúcar. Lo importante es que los tres están a la misma temperatura de congelamiento. Quiero que vean, y se pusieron obviamente al mismo tiempo, quiero que vean lo que sucede en cada uno de ellos. Noten este. Miren qué fácil se despega. Veamos este. Ya se empieza a notar claramente que está mucho más congelado, más cristalizado. Veamos este, por ejemplo. Es casi hielo ya en este momento. ¿Qué les quiero decir con eso? Que dependiendo de la cantidad de azúcar, el producto que yo tengo se va a cristalizar más o se va a cristalizar menos. Y ahí empezamos a tener entonces una señal de por qué es tan importante. Sabiendo el punto o el poder de anticongelamiento de los distintos azúcares, los heladeros empiezan a colocarlos en proporciones para determinar qué textura va a tener el helado en el momento en que esté en el congelador y en el momento en que se exhiba en vitrina. Esto es sumamente importante porque acuérdense que cuando uno hace una mezcla de helado, uno está poniendo muchos tipos de azúcares. Uno al colocar, por ejemplo, leche, tiene lactosa, que es una forma de azúcar. Al colocarle, por ejemplo, una fruta de estación, está teniendo fructosa. Si le estamos poniendo un chocolate, tenemos que ver qué azúcares estaban involucrados. Entonces es muy importante porque cuando se hace el balanceo, como verán a lo largo de este taller online, uno empieza primero a ver
cuáles son los tipos de azúcares, cuáles son sus poderes para endulzar y sus poderes para evitar el congelamiento. Y al final, todos esos números le terminan permitiendo a uno saber cómo va a estar tu helado en el momento de su exhibición. Así que recuerden, los heladeros empezamos a jugar con ello. A veces uno tiene lo que uno llamaría azúcares, pero que no lo son, como por ejemplo algunos edulcorantes, que lo que tienen es un poder fuerte para endulzar, por ejemplo la stevia 400 veces más que la sacarosa, pero que no tienen un poder anticongelante formalmente. Entonces, cuando uno está haciendo, por ejemplo, un helado para casos de diabéticos, uno tiene que colocar en ese momento el edulcorante, pero como no tienes nada que controle la cristalización, esa agua se pondría sólida. Por lo tanto, uno tiene que poner otros aditamentos, fibras, estabilizantes, etcétera, para lograr un producto apto para diabéticos, es decir, dulce, pero con poder anticongelante. Es la parte más compleja de la heladería y es saber exactamente a qué temperatura se puede exhibir y servir un helado. A lo largo de la vida de un heladero, quizás es una de las partes más difíciles entonces de controlar. En heladería moderna se han determinado rangos y por eso se balancean los helados. Es decir, uno sabe que los azúcares totales, o sea, el total de todos los azúcares involucrados, me refiero inclusive la cantidad de azúcar que tenga la fruta que agregué o el chocolate que le puse o la pasta base, más las que le fui adicionando, bueno, ese total de azúcares tiene que estar en el rango entre 16 y 22% de la mezcla total cuando se trata de helados de crema y más o menos entre 26, 30, 35% en el caso de sorbetes, que necesitamos obviamente que no sea solamente agua. En los sorbetes no hay grasas involucradas, prefiero solamente agua de fruta y por lo tanto si no le pongo más azúcares podría quedar muy duro. Un punto muy importante es que en general, digamos los disacáridos, las azúcares complejas como por ejemplo la sacarosa, o los polisacáridos en general tienden a cristalizar mucho cuando congelan, aunque le pongas mucho. De hecho, uno lo puede ver por los colores de esos vasos que yo saqué del congelador. Por lo tanto, siempre se combinan azúcares para evitar que haya precipitación y cristalización en la mezcla de helados si se usa un solo tipo de azúcar. Es común entonces, por ejemplo, unir dextrosa con sacarosa o agregar fructosa, etc. Ya lo saben. Vean bien las tablas de porcentajes de cada uno de los azúcares y obviamente el arte de la heladería es aprender a balancear. Otro punto muy importante son entonces lo que se llaman los neutros. En heladería no solo es importante saber cuántas son las grasas y sus totales, cuáles son los azúcares y sus totales, y siempre hay rangos en los que uno, digamos, tiene que mantenerse, sino también cuáles son los sólidos totales. Se suman también lo que se conocen como sólidos totales. Uno de los sólidos totales importantísimos que se tiene que medir es lo que uno llama los neutros. Los neutros son casi siempre polvitos, así como este que tengo acá en este momento, y los neutros se llaman neutros porque no están aportando ni dulzor ni poder anticongelante, como el caso de los azúcares que venimos hablando, pero aportan una cosa muy importante que es estabilidad a la mezcla, por eso lo llaman estabilizantes. Normalmente vienen del mundo de las algas, la gran mayoría, casi todos son de origen, si no son de las algas, son de origen vegetal, como el caso del algarrobo. Hay un solo caso en donde un estabilizante podría venir, entre comillas, del mundo animal, que es el caso de la goma xantana, porque la goma xantana es producida por una bacteria. De hecho, si se hacen helados veganos no se le puede poner goma xantana por esa razón, pero en general todos son de origen natural, aunque uno lo ve así como un polvito químico blanco. Muchísimos vienen del mundo de las algas, casi la gran mayoría de los que se venden hoy en día. Y en general hay rangos que se pueden utilizar, casi siempre el 5% de la mezcla está presente en forma de estabilizante. Lo importante es que su rol dentro de la heladería es darle viscosidad a la mezcla, permitir que se atrape aire, que es una de las cosas más importantes en el mundo de la heladería, como veremos por ejemplo en el caso del video sobre overrun, que se refiere a la cantidad de aire que entra a la mezcla. Antiguamente también se usaba lo que se conocen como emulsionantes, pero tanto por razones no solamente de textura, sino porque inclusive hay como dudas respecto a su validez en términos de salud, los emulsionantes han ido saliendo del mundo de la heladería. De hecho, en muchas heladerías
ponen el aviso sin emulsionantes, pero los estabilizantes, vuelvo a insistir, son, número uno, fundamentales, fibras, emulsionantes, y como les digo yo a ustedes, son las que van a aportar sólidos totales y por otra parte, muchísimos de los elementos que tienen que ver con esa textura maravillosa del helado. Cuando aprendamos a balancear una fórmula heladera, entonces tenemos que saber, concluyendo, cuáles son las grasas involucradas y sus totales, cuáles son los azúcares involucrados con sus porcentajes de dulzor o sus poderes de edulcorante, así como sus poderes anticongelantes, cuáles son todos los sólidos lácteos y no lácteos presentes y por supuesto cuáles son los totales de sólidos. Todos esos números terminan dando la conclusión que todos queremos saber. ¿Cómo será el helado cuando se lo sirva a un cliente?